Buenos días a todas y a todos. Agradecemos mucho a los medios de comunicación que nos están acompañando. El día de hoy los hemos convocado para que nos ayuden a difundir este evento que se va a llevar a cabo del día 6 al día 10 de septiembre de este año aquí en la Cámara de Diputados, que está convocado por un servidor y por la Asociación Civil Vida Independiente de México y la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora. El objetivo general de este evento es incluir a personas con discapacidad motora al sector educativo, laboral y social a través de la elaboración y ejecución de planes estratégicos para fomentar la vida independiente en mexicanos con discapacidad basados en las buenas prácticas cubanas. Este evento se va a llevar a cabo en el lobby del edificio E, ubicado en Palacio Legislativo de San Lázaro, y tendremos más o menos 6 mesas de trabajo, las cuales se las voy a decir acá. La primera va a ser infraestructura y accesibilidad. Segunda, turismo social accesible. 11 mesas, sí, 11 mesas. Salud y rehabilitación de personas con discapacidad. Inclusión educativa. Derechos humanos y personas con discapacidad. Políticas públicas para la inclusión plena. Desarrollo humano de personas con discapacidad. ONG para personas con discapacidad motora. Entonces, pues agradecemos mucho a la Asociación Vida Independiente que están aquí con nosotros. Le vamos a pasar el micrófono a Santiago, que los felicitamos por todo este esfuerzo y ejercicios que han venido haciendo a lo largo de la historia y que hoy vamos a poner en alto en esta Cámara de Diputados para sensibilizar al Poder Legislativo para que avancemos en lo que tiene que ver con el asunto de inclusión en todas estas áreas que les he comentado. Y bueno, pues celebramos que estemos el día de hoy aquí con ustedes. Le paso la voz, aquí el micrófono, a Santiago. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Buenos días a todos. Bueno, pues yo en lo personal quiero decirles que estoy con muchas expectativas por varias razones. La primera, esencialmente, que estoy muy contento porque se va a llevar a cabo toda esta actividad. La segunda es la gratitud a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Infraestructura y en especial pues a Reginaldo por haber tomado esta iniciativa a título personal y que sin duda alguna traerá unas consecuencias de impacto fuera de serie. Les comentaré a grandes rasgos. Yo presido la organización Vida Independiente. Yo tengo una discapacidad desde hace 40 años. La organización está constituida desde el año 2000, ya ahorita tiene 22 años de existencia y ya ha trabajado con 26,000 personas con discapacidad de muchas partes del mundo, o sea, de los 32 estados de la República, de todos los estratos que puedan existir dentro de la sociedad, ricos, pobres, indígenas, de todos lados. Así es que el trabajo que hemos venido haciendo y el modelo que se ha venido conformando, pues ha sido un éxito, pero sin duda alguna, vamos a lograr mucho más impacto con este trabajo que se va a desarrollar durante esta semana con la Asociación de Cuba, y que pues yo creo que para nadie es un secreto en el mundo que ellos con poco hacen mucho. Y esto es algo de lo que nosotros podemos aprender aún más en nuestro trabajo, en la vida de la inclusión de la persona con discapacidad.
En conclusión, el trabajo que se viene es la profesionalización del tema, ¿no? Nosotros lo hemos hecho, Santiago, junto con el equipo de Vida Independiente, pues en forma empírica, y hemos tenido un gran impacto. Imagínense ahora si lo trabajamos de una forma profesional, y que en consecuencia yo creo que aquí está la clave del asunto. El que lleguemos a una persona con discapacidad, nosotros con este modelo, directamente le cambiamos la vida a la persona con discapacidad. Imagínense, por citar un ejemplo, una persona con discapacidad de X zona rural, indígena, cuando no tiene las herramientas adecuadas, lo único que logra la persona es marginarse en su casa, vivir encerrado, vivir pudriéndose, porque nosotros cuando tenemos una discapacidad, el cuerpo en el que vivimos no lo sentimos y por tanto se está lacerando constantemente hasta que llega un momento que uno prácticamente estás podrido en vida. O sea, estás con escaras, con llagas, con infecciones en vías urinarias, etcétera. Imagínense lo que vive un ser humano. Y literalmente les digo, en este momento, con toda la certeza del mundo, hay por lo menos 1 millón de personas, 1 millón de mexicanos que tienen una discapacidad, que están viviendo ellos un infierno. Ahora imagínate la familia, el ver a su hijo, a su esposo, a su familiar, con quien conviva, o sea, vivir viendo lo que se está pudriendo, literalmente, y que está viviendo un infierno, y que está pidiendo la muerte como un dulce. Imagínense, y que no tenga ninguna oportunidad, y que de repente llegue el modelo Vida Independiente a esta zona, lo tome de la mano, lo lleve de la mano otra persona con discapacidad, para que lo conduzca y lo enseñe a atravesar ese río de inclusión que le falta para poder llegar a tener una vida productiva, una vida feliz, una vida sana, y que a la familia la deje libre. Imagínense lo que implica un programa, un modelo con el que vamos a trabajar en esta semana. De nosotros depende que esos millones de mexicanos que están en su casa encerrados tengan una oportunidad de vida. Y justamente en esta semana se va a dar un detonador de tal magnitud de que nosotros, según lo trabajemos, a través de la difusión que gracias a ustedes vamos a tener en gran parte de la sociedad, y los otros medios de comunicación que se van a sumar el día de mañana y durante la semana, y que van a estar trabajando con nosotros, del trabajo que hagamos aquí en Vida Independiente, de la alianza que formemos entre 3 sectores tan importantes como es las instituciones públicas, como es Vida Independiente, y en esta ocasión con un poder como es el Poder Legislativo. O sea, las expectativas son enormes. La vida de la que se necesitan cambiar de todos estos mexicanos urge en estos momentos, porque les puedo asegurar que más de 100,000 mexicanos en estos momentos no tienen posibilidades de incluso hacer los más básicos, las actividades más básicas para su cuerpo, las necesidades fisiológicas, porque no tienen una sonda, porque no tienen los aditamentos necesarios para vivir en un cuerpo que no siente y que no tiene posibilidades de moverse y que no tiene ninguna opción de vida en estos momentos. O sea, lo que se va a manejar aquí es prácticamente de vida o muerte de millones de mexicanos con discapacidad. Solo es cuestión de que nos adentremos durante esta semana y conozcamos todos estos talleres y estas mesas que comentaba ahorita el diputado Reginaldo, y se van a dar cuenta que puede ser un factor detonante en la profesionalización del tema. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué en todas las décadas y los siglos anteriores la persona con discapacidad no ha llegado a tener una vida digna, una vida productiva en este sentido? Sencillamente porque para llegar a la inclusión, para llegar a nuestros derechos, se necesita una llavecita que se llama el derecho a las obligaciones.
A nosotros nos ha quedado bien claro, a los 26,000 personas que estamos conformando ahorita el programa de vida independiente en México y en todas las partes del mundo, nos ha quedado más que claro que un cambio para llegar a nuestros derechos, los únicos que podemos llegar a lograrlo somos nosotros mismos. Y en esa frase va inmersa la palabra, la llavecita al derecho a las obligaciones. Y eso es justamente en lo que vamos a trabajar. Demostrar al mundo ya directamente cómo podemos generar ese gran cambio. Imagínense nada más la importancia de este evento durante esta semana y el trabajo que vamos a hacer con esta asociación cubana, que seguramente vendrán muchas más actividades para ir aterrizando todo este gran tema. Entonces, yo no sé si me alargué demasiado, pero estamos listos nosotros. El día de mañana comienza esta gran actividad. Vienen líderes de vida independiente de diferentes partes de la República, por decir algo, de los 32 estados, a aprender de todo este trabajo que inicia durante esta semana y que va a continuar a mediano plazo para llegar a profesionalizar el liderazgo que tienen en sus comunidades. Vienen chicos con discapacidad de zonas rurales, de zonas indígenas, para aprender sobre este gran tema en el cual, les digo, encierra este proyecto de vida o muerte para muchos mexicanos. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario, lo podemos contestar de ser posible, y si no, buscamos la manera de darle solución. Muchas gracias. Pues estamos a las órdenes si hay preguntas, y si no, pues invitamos a que… Sí, es un evento que va a ser semipresencial, entonces va a haber oportunidad de darle seguimiento por redes, de la Cámara, de otros, las asociaciones que es de vida independiente y algunas otras. Pues estamos a la orden si hay alguna pregunta. Buen día, diputados y sus acompañantes. Preguntarle que en México, pues sí, hay muchas peticiones, solicitudes de parte de los grupos vulnerables al gobierno, y vemos que desafortunadamente no se les da la importancia que debieran. Vemos tan sencillo en la infraestructura, ¿no? Cuando se hace la obra social, las escuelas para los niños no tienen rampas, no hay pupitres adecuados para que los muchachitos puedan estudiar, ya aunque sea una tablita que le pongan ahí en la silla para que pueda apoyar sus libros o sus cuadernos. Vemos que eso en las escuelas no existe, nadie los oye. Por ejemplo, en este sexenio, pues ya van 3 secretarios de educación y ninguno pone el remedio o una solución para atender a estos problemas. En este caso son los niños que van en su silla de ruedas, pero también van los que tienen muletas o alguna otra discapacidad, y bueno, pues nadie los atiende. ¿Qué habría que hacer desde la cuestión legislativa para que la Secretaría de Educación Pública o el gobierno federal en turno pues les ponga atención y también que nos concientice a la sociedad, porque vemos que tampoco hay tanta solidaridad con quienes tienen una discapacidad? Entonces, pues sí, se gasta mucho en estos foros, o se invierte más bien mucho dinero en estos foros, mucho tiempo, pero queda así como letra muerta. ¿Qué hay que hacer para que esto llegue realmente a las autoridades y los puedan atender en sus necesidades? Por ejemplo, muchos de aquí me consta que hace poquito pues se les entregaron sus sillas muy modernas. Pues el gobierno no tiene un programa tampoco para poner sillas baratas, de buena calidad para quienes lo necesitan. Entonces, ¿cómo empujar esto para que los escuchen, para que los vean, que los escuchen y que los vean y se pongan a trabajar las autoridades? Eso es en la Ciudad de México. Ya en los estados de la Federación, pues la situación todavía es más lamentable para quienes necesitan un apoyo de estos. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Margarita. Mira, yo digo que
lo primero que hay que hacer es hacer conciencia de la realidad que vivimos, y en esa conciencia de la realidad que vivimos, recuerden que acaba de pasar el último censo del INEGI, que fue en el 2020, y donde aparece un porcentaje alto de personas con discapacidad. Estamos hablando de 20 millones de mexicanos con discapacidad. Y entonces ahí, haciendo conciencia de eso, tenemos que ir entonces ahora a el cumplimiento de derechos. Y de ese cumplimiento de derechos, en una ruta de justicia, tenemos que resolver esta necesidad social que tiene la sociedad mexicana. Y creo que aquí debemos de hacer reflexión todos. Por un lado, recordarán ustedes que en las reformas educativas del tercero constitucional de la Ley General de Educación, nosotros avanzamos en legislar o en proponer que quedara especificado la obligación del Estado mexicano de cumplir con la educación especial. ¿Y qué ocurrió? Que la ley salió sin esa digamos, declaratoria. Y entonces, ¿quién nos corrigió la página? Pues la Suprema Corte nos dijo que debemos de caminar en cumplimiento de derechos, porque ese es un derecho de las personas con discapacidad. Está aquí ahorita a debate, porque nos mandató la Suprema Corte no solo que legisláramos para las personas con discapacidad en el cumplimiento del derecho a la educación, sino que debemos hacer una consulta a las personas con discapacidad. ¿Qué significa? Que nada que se haga para las personas con discapacidad se debe hacer sin su opinión y sin su voz. Y aquí pues se hizo sin la opinión de ellos. Ese en el tema de educación. Imagínense en el tema de salud, o lo que está acá, que lo vamos a analizar, en el tema de trabajo, en el tema de inclusión, en el tema de turismo, lo que dice Santiago, en el tema, por eso esto que hace Vida Independiente, que es importante que lo analicemos, lo reflexionemos, es un gran método para que las personas adquieran capacidades y vida independiente para poder también luchar por su inclusión, que es otro eje que nosotros traemos discutiendo en la Comisión de Infraestructura, cambiar el significado de infraestructura y la resignificación de lo que es infraestructura. Como lo decías, toda la infraestructura que se ha venido construyendo hasta ahora no es inclusiva, no es sustentable, no es resiliente y no es estratégica. Les comentaba que hicieron un edificio en el Tecnológico de Tlalnepantla y no lo podía recibir porque no le hicieron ni siquiera rampas, ya no digamos un diseño verdaderamente inclusivo. Este poder legislativo, esta infraestructura física de este poder legislativo todavía no es inclusiva, estamos apenas luchando para que eso se dé. Y como dices, en la mayoría de las escuelas que se han hecho hasta ahora, pues no tienen posibilidad de ser inclusivas, y por eso nosotros en la redefinición y resignificación de infraestructura estamos planteando que lo sea, que es otra forma también de legislar, y estamos también debatiendo el acceso a la infraestructura como un derecho humano, porque sin infraestructura es muy difícil que se cumplan los derechos humanos. Y entonces pues estamos en toda esa definición. Aquí el tema es que traemos inercias legislativas, inercias de funcionamiento del poder también ejecutivo. Ustedes saben que en el tema del poder ejecutivo, para las personas con discapacidad solo está el tema de la beca hasta 29 años, y los gobiernos de los estados que se sumen pueden ir a una beca universal, pero pues estamos todavía verdaderamente limitados en este ejercicio. Este esfuerzo que hacemos ahora también es para hacer visible, para sensibilizar, y que ojalá, aquí mismo hay una comisión de grupos vulnerables
que luego hay resistencias para sumarse, para incluirse, y bueno, traemos todo. Se piensa que aquí las comisiones son para marcar parcelas y que entonces ya nadie se puede meter en esos temas, cosas equivocadas totalmente. Nosotros somos abiertos, inclusivos, incluyentes, para que todo el mundo, entre más seamos mejor, pero pues tiene que haber un tema de conciencia social que es difícil luego romper esas inercias y ver objetivamente por solucionar los problemas y no por la parte ideológica y política, porque si no estás en el marco ideológico no participo, no estoy, cosas de esas que creo que debemos de romper, pero no es fácil lograr eso. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de que ahora con este evento parece que está teniendo mucho más recepción de la que nosotros incluso esperábamos. Con Santiago, pues él es un compañero que tiene muchos contactos por todo el mundo, entonces como es virtual, pues ya se han inscrito muchas personas de América Latina y de otros lugares del mundo para participar de forma virtual en este evento. Diputado, si me permiten, le quiero hacer otras dos preguntas. Una, por ejemplo, esto que hablan ustedes se refiere a la infraestructura pública, pero vemos que en la privada los edificios ni tienen rampas, los elevadores tampoco son apropiados para que entren con su silla de ruedas los compañeros. Y también si sería posible que entre los diputados se pusieran de acuerdo y dejaran un poco o bastante afuera el protagonismo, porque si no se me ocurre a mí, pues cómo voy a incluir las propuestas de Reginaldo o de cualquier otro, porque pues cada quien le pone su sello sin interesarles el bien común que debiera ser pues las leyes que se están elaborando aquí. Y eso, que se obligara a los edificios, a la iniciativa privada, que los edificios pues tuvieran estas instalaciones adecuadas para quienes tienen este tipo de discapacidades. Y mi otra pregunta se refiere a lo que aprobaron el sábado de la Guardia Nacional. Y sabemos que pues ya los militares pues ya van a tener ahí a sus vecinos en sus filas, pero ¿cómo hacerle, diputado, para que realmente esto funcione en armonía, que no se vean como que fueron los invasores o como que son, le decía el otro día al diputado Mier, que no los vean como los primos arrimados, porque finalmente también ellos van a cumplir una función que es de combatir la inseguridad en México? Bueno, en la primera parte, por eso otra vez explicamos que traemos el esfuerzo y la lucha para que modifiquemos el significado y lo que resignifica la infraestructura física para que sea inclusiva, resiliente, sostenible, estratégica, tanto en el ámbito de la infraestructura pública como en el ámbito de la infraestructura privada. Aquí pues desde luego que tenemos una dispersión enorme de quién autoriza la construcción de edificios, ya sea de hoteles o de carácter turístico, privado, restaurantes, todo eso, pues ahí tenemos una dispersión enorme porque son los municipios, son los estados, es la federación y no traemos una reglamentación de ley federal. Y todo tiene que ver con el asunto de costos, porque dice, nos cuesta menos y entonces si nos cuesta menos pues tenemos más utilidad y creo que esas lógicas debieran de romperse porque estamos haciendo infraestructura tanto pública como privada, no para hoy sino para mañana, y tenemos que ver en el centro a la persona, el cumplimiento de derechos. En esa dirección va nuestro esfuerzo en la Comisión de Infraestructura, que espero que logremos que la gran mayoría de diputados se sensibilice y acepte que legislemos en esta dirección. Espero que lo logremos, por lo menos la mayoría, y espero que todos los demás, haciendo este esfuerzo de que no legislemos con criterio político, ideológico, sino legislemos con criterio de cumplimiento y obligación constitucional para cumplir derechos, que es por donde debiéramos de caminar. Pero bueno, vamos a hacer ese esfuerzo. En la otra pregunta que me haces de lo del sábado, pues es un tema que desde nuestro punto de vista está correcto,
porque lo central del debate y de todo es la estrategia de seguridad. Y ustedes saben que antes venía operando una estrategia de seguridad que nosotros le llamamos, o que es una definición incluso norteamericana, que se llama delincuencia administrada. Y este concepto de delincuencia administrada prevaleció hasta Peña Nieto. La gravedad del asunto se demostró con el sexenio de Calderón, donde el secretario de Seguridad Pública prácticamente era el operador de un grupo delictivo. Y con la llegada de Andrés Manuel se da la ruptura. No hay delincuencia administrada, no hay acuerdo con nadie, no hay impunidad. Pero traes un problema de 12, 18 años instalado y es difícil de lograrlo. Y se planteó el tema de crear la Guardia Nacional. El centro del debate es cómo aseguramos que la Guardia Nacional no caiga en la corrupción que cayó la Policía Federal. Y entonces, por eso, para nosotros es fundamental que tenga disciplina militar y que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, no que se militarice o que se hagan soldados del ejército, eso no, solo que dependa de esa Secretaría para que garantice la formación con valores y con disciplina y la supervisión y la vigilancia de que no se nos vayan a corromper. Ahí no tengo ninguna duda de que dimos un paso en positivo y espero que como nos ha dado la razón hasta ahora, el nacimiento de la Guardia Nacional, que está ahora dependiente de la Secretaría de la Defensa, cumpla su objetivo de tomar el territorio nacional, combatir a la delincuencia organizada, quitarle esos territorios y garantizar seguridad a los mexicanos. Una última pregunta de Karina Palacios del canal del Congreso. ¿Qué tal? Buenos días, diputado. Nada más preguntarle en este mismo sentido de Guardia Nacional, pues, ¿qué es lo que esperarían que ustedes ocurriera en el Senado de la República? Se prevé que mañana sea esta discusión. ¿Qué llamado le hacen en ese sentido a los senadores? Y por otra parte, bueno, pues ya en unos minutos más inicia esta discusión en la Suprema Corte de Justicia respecto a la prisión preventiva. Su opinión por parte del Partido del Trabajo. Gracias. Bueno, a los senadores que se pongan las pilas y saquen la tarea. Creo que lo van a hacer, no tengo la menor duda, porque también es mayoría simple y esperamos que la oposición se sume también, porque es una responsabilidad para la sociedad mexicana, para todo México, que va más allá de colores o de cuestiones ideológicas. En el tema de la Suprema Corte, yo espero que ahí hay una colisión de derechos que se da, que es el debido proceso, que es el tema de la prisión preventiva oficiosa, y lo resolvimos en el 19 constitucional, la prisión preventiva oficiosa para los delitos graves o de alto impacto. Y yo sostengo que en este momento en México ha servido la prisión preventiva oficiosa para los delitos de alto impacto. Si los ministros lo llegan a quitar, también esperaría que no invadan la facultad de este Poder Legislativo, que el único poder que puede legislar es este, porque si se atreven a quitar el artículo, el contenido del artículo, entonces ellos estarían legislando y esa sería una violación a la soberanía del Poder Legislativo y sembrar un precedente de esa naturaleza desde la Suprema Corte sería gravísimo. Y sostengo que en este momento, para México, es necesaria la prisión preventiva oficiosa y llamaría más bien a la Suprema Corte para que inicien un proceso de reforma, porque donde más corrupción hay ahorita en términos de buscar justicia es en el Poder Judicial, y por eso se da el concepto que se llama la puerta giratoria. Por un lado metes al preso y por la otra puerta sale, porque los jueces están muy corrompidos y es otra parte grave que tenemos en el tema del sistema de justicia en México. ¿Qué sanciones se les podrían dar a los ministros en caso de que violaran? Creo que es el artículo 19 constitucional, ¿no?, que les prohíbe bueno, que ellos no tienen la facultad de legislar, pero en caso de que hicieran esta modificación, ¿qué podría ser? ¿Juicio de desafuero, inhabilitación, o qué habría ahí?
Pues yo creo que por lo menos sí quedaría el juicio político a los ministros. Bueno, si cometen esa falla, indudablemente que sí. Gracias, diputado. No hay más preguntas. Muchas gracias.